resultando fácil para nadie. Pero creo que si afrontamos estos desafíos del brazo, vamos a poder superarlos, ¿sí? Yo encantado de poder contribuir con un grano de arena en lo que haga falta. Gracias, Julio. Muy bien, muchísimas gracias Luz por tu saludo. También nos acompaña en este evento Paola Cuenca Canal, responsable del alineamiento y articulación curricular de la formación docente de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Paola nos ha estado acompañando siempre en estos webinars y hoy nos va a acompañar de manera presencial, a quien le damos pues entonces una cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para el saludo respectivo. Adelante, Paola. Gracias. Muy buenas tardes, maestros, maestras, estimado Julio, Luis. Me siento de verdad muy contenta de compartir este espacio con ustedes, en donde vamos a tratar algunas ideas muy centrales sobre el enfoque por competencias y el actuar competente, ¿no? Que nos van a permitir orientar los procesos tanto de planificación, de mediación, de evaluación que vamos a realizar este año 2021. Bueno, le doy la bienvenida a todos y a todas para iniciar este lindo espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por los saludos, la bienvenida a todos nuestros maestros y maestras que siempre nos están acompañando. Bueno, de esta manera iniciamos el desarrollo del tema de hoy, el mismo que lo hemos organizado en 3 bloques. En el primer bloque, Luis Guerrero abordará el tema del enfoque por competencias. Luego, en el segundo bloque, Paola Cuenca abordará el tema del actuar competente. Y finalmente, como siempre, en el tercer bloque, responderemos algunas de las preguntas que ustedes hayan planteado en la caja de comentarios. Desde ya, los invitamos, colegas, a escribir sus inquietudes, sus dudas, sus consultas en esa caja de comentarios. Quiero aprovechar para expresar un saludo a algunas de las regiones, ciudades que ya nos están viendo. Huacho, Ica, Cusco, Chepén, Cotabambas, Amazonas, Chimbote, Pisco, Ayabaca, Huancayo, Canchis, Tumbes, La Unión, Ferreñafe, Tucumé, Arequipa, Callao, Pomabamba, Anta, Ticapampa, Tacna, Chachapoyas, Pisco, Jauja, Ica y Yungay. Muy bien, muchísimas gracias a todos los maestros y maestras que siempre nos están acompañando. Y ahora vamos a iniciar el primer bloque denominado el enfoque por competencias y voy a dejar en el uso de las palabras a nuestro maestro Luis Guerrero. Adelante, Luis, te escuchamos. Bien. Ok. A ver, hace pocas semanas ofrecí un webinar para un grupo de docentes y el amable anfitrión me presentó como el profesor que iba a explicar este enfoque nuevo de las competencias, ¿no? No deja de llamarme la atención como todavía hay un sector de docentes que piensan que el enfoque de competencias es un tema nuevo, ¿no? En el mundo de la pedagogía. Y lo cierto es que ya tenemos más de 25 años, aquí en el país por lo menos, de trabajar con un currículum orientado a competencias, porque todas las reformas curriculares que se inician a fines del siglo XX han mantenido esa orientación, tuvieron esa orientación y la han conservado, ¿no es cierto? Son más de 2 décadas que venimos trabajando con el enfoque y sin embargo, para muchos colegas sigue siendo todavía un tema nuevo y además un tema complejo, ¿no? Y lo que yo quiero explicar, digamos, en los breves minutos que vamos a compartir ahora, es quizás tratar de develar el misterio, digamos, ¿no? Que en realidad lo esencia, lo fundamental del enfoque por competencias tiene mucho de sentido común y no es algo tan complicado como a veces, ¿no? Cuando hablamos con tecnicismos, hacemos creer a otras personas. Entonces, no estamos frente a un tema nuevo, estamos frente a un tema que ya tiene, digamos, que ya entró en la agenda educativa no solamente del Perú, sino del planeta, ¿no? Desde hace más de 20 años
Se ha evolucionado mucho desde entonces, creo que tenemos una comprensión en general bastante más clara, ¿no?, de la importancia, del significado y de las implicancias de este enfoque. Y sin embargo, todavía hay confusiones, hay mitos, ¿no es cierto?, que se han venido generando a lo largo de estos años, que vamos a tratar de despejar de alguna manera en estos minutos, ojalá sea posible, ¿sí? Um, a ver, eh, lo primero eh, que quiero presentarles, uh, sí, a ver, sí, sí, por favor, sí, ya, perfecto, ahora sí. A ver, uh, yo he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? En los tiempos de la presencialidad era posible recoger, ¿no?, las respuestas de los profesores a una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Qué creen ustedes que hace un gorila cuando caminando por la selva de pronto se encuentra con otro gorila, ¿no?, que le cierra el paso? Entonces las respuestas siempre han sido sumamente diversas, ¿no? Algunos me dicen que entonces, frente a la presencia del otro gorila, el gorila lo ataca, otros dicen que no, que se esconde, otros dicen que huye, otros dicen, en fin, la variedad de respuestas, otros que se golpea el pecho, ¿no?, en una actitud desafiante. Hay una enorme variedad de respuestas que suelo escuchar cuando hago esta pregunta. Y sin embargo, miren ustedes, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, la etología, eh, sabe, digamos, que la respuesta a esta pregunta no encierra ningún misterio. El gorila no responde de manera mecánica frente a la presencia sorpresiva de otro gorila. Depende. El gorila elige su comportamiento. ¿Y de qué depende? Depende de la evaluación que haga de la situación. Es decir, si el gorila con el que se encuentra es un gorila de su manada, entonces él lo mira con tranquilidad porque sabe que es de los suyos. Entonces no va a escapar, tampoco lo va a atacar y va a seguir su camino. Distinto es si este gorila no es de su manada, es un gorila desconocido y entonces él se va a poner entonces a la defensiva. Pero ¿qué es lo que pasa si es que detecta que este gorila es ajeno a la manada y además lo mira, ¿no?, con una actitud hostil? Es posible entonces que este gorila se prepare para el ataque. ¿Qué pasa si el otro gorila, ¿no?, independientemente de que sea o no de la manada, es una hembra y es una hembra joven? Entonces lo que va a hacer este gorila es acercarse. Si por otro lado el otro gorila es un gorila joven, tímido, que cuando lo ve se atemoriza, es probable que este gorila lo mire y lo ignore. Entonces, ¿a dónde voy? El gorila no responde de manera automática. El gorila evalúa la situación y en función de esa evaluación elige una opción entre varias. ¿Sí? Ok. Miren ustedes que esto es la esencia de una respuesta competente a un problema. Cuando uno se pregunta qué cosa es lo contrario de una acción competente, y para mí es clarísimo. Lo contrario, lo opuesto a una acción competente es una acción irreflexiva. La esencia de la respuesta competente a una situación cualquiera es la capacidad de actuar reflexivamente. Reflexivamente para entender en qué situación estoy metido. Reflexivamente para evaluar mis opciones. ¿Qué es lo que hago en esta situación? Y obviamente mis opciones tienen que ver con todo lo que me es posible hacer en función de lo que yo sé, en función de lo que yo conozco, en función de las habilidades que poseo. Y una vez que tomo una decisión y elijo una alternativa de respuesta, voy a intervenir y luego voy a evaluar el resultado, porque me puedo equivocar, puedo elegir la alternativa incorrecta y no tengo el resultado esperado. Y cuando eso ocurre, yo vuelvo a empezar, vuelvo a evaluar reflexivamente la situación.
vuelvo a evaluar reflexivamente mis opciones, elijo otra y la pongo a prueba, y luego evalúo mis resultados. Todo el tiempo estoy pensando. Entonces, miren ustedes, no he puesto a un gorila por gusto, digamos, o sea, está bien, es uno de nuestros antepasados, pero su inteligencia no es equivalente a la nuestra. Y sin embargo, en el mundo animal, un mamífero y un primate como el gorila es capaz de evitar una respuesta automática frente a una situación que lo reta y es capaz de elegir una entre varias opciones dependiendo de su evaluación. No perdamos esto de vista. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Esto ustedes lo conocen. Esto está escrito en el papel, ¿no? Desde el año 2016. El currículo dice que la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito en una situación determinada. Bueno, miren ustedes, el gorila es exactamente lo que hace. Las personas responden a una situación usando lo que saben, usando los recursos que tienen, basados en la experiencia que los respalda, en las habilidades que han logrado desarrollar. Entonces, es obvio que cuando yo enfrento una situación que me desafía, yo tengo que responder haciendo el mejor uso posible de las cosas que conozco, ¿sí? Pero la definición dice, además, que supone comprender la situación y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Naturalmente, miren, las mayores dificultades en las que nos metemos las personas es cuando enfrentamos un problema con los ojos cerrados y no hacemos el esfuerzo por entender el problema, sino pasamos de frente a ver cuáles son mis alternativas. Y es más, ni siquiera pensamos en las alternativas, sino que echamos mano de la primera que se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Entonces, eso se llama actuar de manera irreflexiva. Y cuando eso ocurre, las cosas no salen mal. Entonces, dense cuenta que la definición que está en el currículum sobre el significado de una competencia es de un enorme sentido común. Esto que está escrito aquí son cosas que ustedes y yo hacemos comúnmente cuando enfrentamos situaciones que nos representan un problema en la vida personal, familiar o laboral y profesional. Claro, a veces no lo hacemos, a veces las personas por actuar sin pensar cometemos graves errores. Pero cuando actuamos pensando, con plena conciencia de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, las probabilidades de poder responder adecuadamente a esa situación son mucho más altas. Pasemos a la siguiente. Ok. ¿Qué cosa es una competencia entonces? Una competencia no es un conjunto de datos. Los datos son importantes. Hay datos que uno necesita manejar. Tampoco es información. La información es importante, es valiosa. Yo necesito información para poder enfrentar una serie de situaciones. La información son datos más organizados, ¿no es cierto?, más conectados, ¿no? Los datos son piezas de información aislada. También tengo conocimientos a mano y los conocimientos son muy importantes porque entonces ya son piezas de información conectadas con un significado, ¿no es cierto? Ya hemos logrado conceptualizar una serie de datos, un conjunto de informaciones y ya tenemos conocimientos. Los datos, la información y el conocimiento han sido, son y seguirán siendo importantes toda la vida. Pero la competencia, ¿qué cosa es? La competencia no es aprenderse los datos, aprenderse la información o aprenderse los conocimientos. Es aprender a hacer uso de los datos, de la información, del conocimiento, para entender y enfrentar una situación problemática. No es como en el pasado que uno piensa que una persona está bien formada porque sabe muchas cosas, sino porque sabe utilizar inteligentemente lo que sabe para poder resolver problemas, ¿no? Y enfrentar situaciones complejas en la vida. Entonces, y a veces nosotros, y lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Nos confundimos porque pensamos que cuando diseñamos una experiencia de aprendizaje, lo primero que estamos pensando es que tiene que saber el chico. Entonces queremos que sepa el valor de la cultura, queremos que sepa la importancia de la familia, queremos que sepa el valor nutricional de los alimentos. Por supuesto, ahí hay información valiosa que es necesario conocer, pero no cruzamos la reja de las competencias si es que no proponemos situaciones donde el estudiante se ve obligado a hacer uso de esa información o de ese conocimiento para construir algo, construir una solución, construir una respuesta, construir un producto. Avancemos. Ok. A ver, yo les presenté la historia del gorila. Ahora quiero presentarles la historia de esta niña que tiene 5 años, ¿sí? Una niña de 5 años, esta es una escena que yo pude registrar cuando estaba haciendo una investigación sobre habilidades en niños de 4 y 5 años para manejar conflictos interpersonales, hace varios años. Esta niña, de la mano de su hermano menor, a la hora del recreo, se acercó al columpio que estaba en el patio trasero del nido. El columpio tenía 6 columpios, valga la redundancia, pero 4 estaban malogrados y estaban enrollados. Solo uno funcionaba. Y ese estaba ocupado por otro niño que se estaba balanceando. La niña, de la mano de su hermano menor, lo mira y le dice, bájate, se va a subir mi hermano. El niño la ignora y entonces la niña se queda parada mirándolo por unos segundos más y insiste esta vez con un tono mucho más agresivo. Te he dicho que te bajes, él es menor que tú. El niño la vuelve a ignorar y se sigue columpiando. La niña queda contemplando la escena nuevamente y ensaya una tercera fórmula. Entonces lo mira y en un tono más amable le dice, un ratito te columpias tú y un ratito se columpia él. ¿Sí? El niño se columpió un par de veces más, luego se detuvo, miró a la niña por unos segundos, se bajó y le cedió el columpio a su hermano menor. Cuando yo vi esta escena quedé maravillado, porque esta niña de 5 años, hizo el circuito perfecto de una respuesta competente a una situación desafiante. La niña lo intentó una vez porque su evaluación de la situación la hizo pensar que, claro, como es menor y los menores tienen más derecho que los mayores, iba a bajarse del columpio sin problema, pero se equivocó, porque ese niño tenía la sartén por el mango y se sentía bien columpiándose. ¿Por qué tenía que cederle el columpio a otro niño, a un niño desconocido? Y entonces la niña ensaya por segunda vez la misma alternativa, pero en un tono más enérgico, y le exige que se baje, y le recuerda el derecho. Él es menor que tú. Le recuerda el derecho del menor. Como vuelve a fracasar por segunda vez, la niña se queda contemplando la escena y en su cabeza lo que está haciendo es construyendo un diagnóstico nuevo de la situación. Se da cuenta que una actitud imperativa no va a conseguir resultados. Y entonces decide más bien elegir una transacción. Y le propone una transacción. Y le dice un rato él, un rato tú. Y se lo dice amablemente. Y el niño acepta. Entonces, ¿quién le enseñó a esta niña a responder de manera competente a una situación como esta? Nadie. Es la actitud natural de las personas cuando actuamos de manera reflexiva, ¿no? Entendemos lo que tenemos delante de nosotros o creemos entenderlo y ensayamos una respuesta. Y si no funciona, volvemos a pensar y ensayamos otra. Eso hacen los médicos con nosotros. Cuando vamos con algún síntoma, nos hacen los análisis respectivos, nos mandan un tratamiento. Si el tratamiento no funciona, nosotros regresamos y nos vuelven a hacer nuevos análisis para tratar de entender mejor el origen de nuestros síntomas. Y entonces nos cambian el tratamiento. Y entonces el médico evalúa la situación, elige una opción entre varias, la pone a prueba y si no funciona, elige otra. Eso es la manera natural de actuar de una persona cuando actúa reflexivamente frente a un determinado problema. Vamos a la siguiente.
Entonces, miren, esto es bien simple, ¿no? Entonces, la secuencia es esta. Yo, en primer lugar, confronto un problema o un reto cualquiera, ¿no? Entonces, yo estoy parado delante de una experiencia, estoy viviendo una experiencia real. En segundo lugar, reflexiono, pienso, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué opciones tengo para poder responder a esto? En tercer lugar, tomo una decisión y la pongo a prueba. Entonces, yo regreso a la experiencia. Y luego, una vez que la he puesto a prueba, la evalúo. Es decir, vuelvo a reflexionar. Este es el circuito de una competencia, el circuito básico de una competencia. Que yo estoy seguro, cuando ustedes responden competentemente a un problema cualquiera, siguen el mismo circuito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchas veces hacemos este circuito inconscientemente. ¿De qué se trata cuando la respuesta competente a los problemas se convierte en objeto de educación? La diferencia es que cuando esto se vuelve un objeto de educación, entra, ¿no? Como un tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces las personas aprendemos a hacer este circuito de manera consciente. Y entonces yo puedo desarrollar mis habilidades para hacer un análisis crítico y objetivo de los problemas que enfrento. Desarrollo mis habilidades para poder reflexionar mis alternativas y elegir la más adecuada. Desarrollo mis habilidades para evaluar mi respuesta y para reevaluar mi diagnóstico. Entonces, en la medida que yo hago conciencia de este circuito, cada una de estas etapas puede ser objeto de desarrollo, de especialización, de formación, de aprendizajes en niveles cada vez mayores. Esa es la gracia de un currículum orientado a competencias. Es un currículum que está orientado a darle a los niños, a las niñas, a los jóvenes la capacidad de actuar pensando todo el tiempo y tomando decisiones y evaluando sus decisiones. Vamos a la siguiente. Bueno, es un circuito, es un círculo absolutamente virtuoso, ¿no es cierto? Cada uno de estos pasos requiere del anterior. Cuando uno se saltea uno, nuestro margen de error va a crecer. Si yo voy de frente a las alternativas sin haber hecho un análisis del problema, me puedo equivocar tremendamente porque estoy actuando a ciegas. Si yo analizo el problema, pero no evalúo mis opciones, sino que echo mano de lo primero que me recomiendan o de lo primero que yo creo que es lo mejor, mi margen de error va a aumentar. ¿Qué es lo que pasa si yo, además, tomo una decisión equivocada, habiendo hecho una mala evaluación de mis posibilidades? Mi margen de error va a aumentar. ¿Qué es lo que pasa si yo elijo algo, elijo un tipo de respuesta, la aplico, pero no evalúo sus resultados o me son indiferentes los resultados? Bueno, pero entonces estoy realmente hecho un esfuerzo. ¿Ok? A ver, me están diciendo que repita porque ha habido una especie de bache. Entonces yo digo, este es el circuito circular, ¿no es cierto?, de lo que acabo de explicar hace un momento. Las personas confrontamos una situación, evaluamos nuestras opciones, tomamos una decisión, la ponemos a prueba y luego la evaluamos. Pero cuando uno se saltea alguno de estos pasos, nuestro margen de error va a aumentar de una manera significativa. Si yo omito el análisis del problema, voy a responder de manera ciega. Si yo omito el segundo paso y no analizo mis opciones, sino que elijo lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que me recomiendan, mi margen de error también va a crecer. Y si yo finalmente tomo una decisión apresurada, sin haber identificado bien mis posibilidades, entonces mi margen de error va a aumentar. Entonces yo no puedo fallar en ninguna. Yo tengo que desarrollar la habilidad para actuar de manera reflexiva en cada una de estas cuatro etapas.
Avancemos. Veamos un ejemplo. Ok, parece que recuperamos la señal. Entonces les decía, vamos a poner un ejemplo de lo que he venido explicando hasta hace un momento. La competencia escribe diversos tipos de texto que todos nosotros conocemos. Según el currículum, esta competencia está compuesta por 4 capacidades. Analizo una situación comunicativa X, ¿no es cierto? Y adecuo mi texto a esa situación. Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Utilizo convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiono y evalúo mi texto escrito tanto en su forma y contenido como en su contexto, ¿sí? Vamos a ver esta competencia en acción. Podemos pasar a la siguiente. Ok. Miren, Julia es una niña de 16 años que acaba de terminar el 5º grado de secundaria. Ha sido tan buena alumna que por estar primera en el cuadro de méritos ha entrado directo a la Universidad Nacional del Centro, ¿sí? Porque es una niña que vive en Huancayo. Entonces, la niña está feliz, pero el día que se va a matricular resulta que mira en un kiosco de periódicos una noticia en un diario regional que dice que las mujeres son objeto de discriminación laboral de manera sistemática y que en general se les suele pagar el 30% menos del salario que se le paga a un hombre por hacer el mismo trabajo. Esa noticia, que era nueva para Julia, la desmoraliza. Y entonces, en ese momento recuerda lo que siempre le ha dicho su mamá: hijita, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Vas a perder el tiempo. Después, cuando te cases, te vas a dedicar a tu familia y por gusto has gastado tiempo y plata en la universidad. En ese momento Julia se encuentra en un dilema, no sabe qué hacer, si realmente matricularse o hacerle caso a su madre, ¿no? Y regresar a su casa, ¿no? Y entonces, acá en una situación como esta, podemos pedirle, por ejemplo, a los estudiantes que, siendo amigos de Julia, ¿qué le podrían decir si ustedes tuvieran que escribirle una carta a Julia? ¿Qué le dirían? ¿Cómo se lo dirían? ¿Por qué le dirían? ¿Por qué elegirían decirle eso y no otra cosa? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el texto que tienen que producir los chicos tiene que responder a esta situación. La competencia escrita no se juega simplemente por la corrección formal del texto, sino por su pertinencia a la situación comunicativa y por su efectividad en la comunicación de las ideas o de las emociones que ha elegido comunicar. ¿Sí? Veámoslo en la siguiente diapositiva.